resolver algunos ejercicios sobre el tema de vectores que espero también les sean de ayuda para resolver algunos ejercicios de la tarea, ¿no? Sobre todo por la similitud que pudieran encontrar. Bueno, vamos a resolver ese primer ejercicio y sobre todo vamos a estar utilizando mucho la notación, ¿de acuerdo? Porque también a veces la notación es la que nos va a ayudar a entender bien un problema. Bien, en este ejercicio se nos plantea lo siguiente, y hay que leerlo con mucho cuidado. Sea un vector B1, es menos 6 en dirección Y más 8 en dirección J, y un segundo vector, 4.5Y más, perdón, menos 5 dirección J. Nos pide determinar la magnitud, dirección y sentido de el vector B, así solo, del vector B sub 2, de la suma de estos dos vectores, así como de la resta de estos vectores. Entonces, ¿con cuál de estos 4 incisos consideran ustedes que tienen mayor problema? Con el que no sabrían qué hacer. A, B, C o D. Profe, yo ayer tenía duda Ajá. con el D, la resta de vectores. Ok, bueno, vamos entonces a resolver primero ese ejercicio para que vean cómo opera. Ok, entonces vamos a darle prioridad con los que ustedes consideren que podrían tener conflicto, ¿no? Aquellos que vean que son sencillos, pues ya no los... Igual los comentaremos, pero no andaremos mucho en él. Muy bien, vamos a resolver el inciso D, como nos comentan. Muy bien. Inciso D. Debemos determinar. Aquí, mucho cuidado, en los libros nos hablan de magnitudes de vectores. Cuando nos habla de una magnitud de vector, no hay que pensarlo en el sentido de análisis dimensional, donde cuando hablamos de magnitud, queríamos decir hablamos de las dimensiones de una cantidad física. Aquí cuando hablamos de magnitud, hablamos del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es nada más una aclaración importante. Entonces, aquí voy a utilizar la palabra módulo para hablar de la magnitud de un vector. Entonces, determinar el módulo y dirección, ¿okay?, del vector B2, B sub 2 menos B sub 1. Ahora pongo los subíndices y las flechas. B2 menos B1. Eso es lo que nos pide. Bueno, pues vamos a determinarlo. Primero, debemos de calcular ese vector. Hay que determinarlo. Entonces, al vector B2 menos B1, ¿cómo lo obtenemos? Vayamos a la operación relacionada, ¿no?, para recordar la notación. Esta operación es una suma, vean, es una suma con el único cambio de que al vector B1 se le ha multiplicado por el escalar menos 1. O sea, está una combinación de estas dos operaciones. Al vector B se le acaba de primero se le multiplicó por el escalar menos 1. Y ya que se tenía ese vector, se le sumó al vector A, en este caso al vector B2. ¿Y cómo operamos? ¿Cómo hacemos la suma de vectores? De esta manera. Componente a componente. Aquí está en forma general. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces, a ver. Hacemos la información. El vector B2 tiene como componentes 4.5y menos 5j. Va después un menos. Tenemos otro
otro paréntesis y anotamos lo que vale el vector B1, que es menos 6i más 8j. Listo, hemos sustituido lo que valen los vectores. Siguiente paso, operamos primero el escalar que tenemos ahí, bueno, que está un poco disfrazado con el signo negativo. Bien, siguiente paso, este menos, que es un menos 1, ¿qué es lo que hace con el vector que tiene justo al lado, el que está en color amarillo? Lo multiplica y lo cambia de signo. Exactamente. Entonces aquí vamos a dejar un signo más, porque el menos lo vamos a, porque es un menos 1, lo vamos a distribuir en las componentes que están ahí al lado. ¿Qué nos va a quedar entonces? Más 6i menos 8j. Más 6, sí, muy bien. Menos 8j. Listo. Y después vean, ya tenemos la suma, la operación suma. El signo menos, vean, ya lo hemos pasado, se ha distribuido, ya ha multiplicado a cada componente del vector B1. Siguiente paso, pues operar componente a componente, ¿no? En pocas palabras, sumar términos semejantes. ¿Cuánto da la primera componente? La componente X para ya la vector que estamos obteniendo. 10.5. 10.5. 10.5, muy bien. Esa sería la componente. ¿Y qué dirección tiene? Horizontal. Y Exacto, horizontal. Eje X positivo, muy bien. Después, menos 13j. menos 13j, muy bien. Menos 13 es la componente. ¿Y en qué dirección? Vertical. Vertical, correcto. Ahí está entonces. Listo, muchachos, ya tienen su vector resta. B2 menos B1. ¿Sí quedó claro entonces el procedimiento en esta parte? Sí, profe. Vale, entonces ya tenemos el vector. Tenemos que determinar ahora su módulo y dirección. ¿Cómo determinamos su módulo? Raíz cuadrada de 10.5 al cuadrado Ajá, más o menos 13 al cuadrado. muy bien. Ok, entonces aquí la anotación es la siguiente. Queremos el módulo. Entonces recuerden, módulo de la resta B2 menos B1. Entonces, como bien nos lo indicaron, esto es igual a elevar cada componente al cuadrado, sumarlas y después extraer raíz. Solo las componentes. Entonces, tenemos la primera componente, tenemos que elevar al cuadrado, más la siguiente componente, que es el menos 13, elevarlo al cuadrado. ¿Y eso cuánto les da? 279. Bueno, me falta el de raíz. Ah, ok, vale, vale. ¿Sí está bien? $16.71. 16.71. Muy bien, ahí está entonces. Ese es el módulo. Es decir, que este vector, si quieren, para referirnos a él, llamémosle f, por ejemplo. O sea, este vector f, que es igual a b2 menos b1, tiene como módulo, o sea, mide 16.71 unidades. Lo que estamos diciendo, ¿no? Si lo dibujáramos y tomáramos es una regla,
y bueno, y el dibujo estuviera a escala adecuada, encontraremos que mide de, de- de punto a cola 16.71 unidades. Bien, ¿cómo determinamos la dirección de este vector? Sería con la tangente. Exactamente. Entonces, el ángulo, la dirección de este vector, está dada por la tangente. Entonces, es la tangente inversa o arco tangente. ¿De qué cantidades? ¿Sobre qué opera? Sería menos 3 entre 10.5. Ok, componente vertical, muy bien, componente Y, menos 13, entre componente horizontal o componente X, 10.5. Ahí está. Entonces, ¿cuánto da esa operación? Da menos 51. Menos 51 grados, ¿ok? Aproximadamente menos 51 grados. Pero ahora, ok, esos son los resultados. ¿Alguna pregunta hasta aquí con todo el procedimiento? No, profe. ¿No? No, profe. Vale. Ahora, surge una inquietud aquí. Este ángulo que encontraron, menos 51 grados, ¿cómo está medido? O si queremos hablar de la dirección utilizando un ángulo que estuviese en contra de las manecillas del reloj y que se midiera desde el eje X positivo, ¿cuál sería el valor de dicho ángulo? ¿Cómo podemos determinar esa situación? Sería el 360 menos los 51 grados. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo estamos seguros de que Porque los 51 grados están medidos en dirección de las manecillas del reloj. Ok, pero Se por encuentra en el ejemplo, este ángulo, ve, si medimos este ángulo así, también está en contra de las manecillas del reloj. Y aquí Es que ese tendríamos un valor. se encuentra en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿no? ¿Quién? ¿Quién se encuentra en el cuarto cuadrante? El Menos 51. 51. ¿Cómo sabemos eso? Por los componentes del vector. Ok, ¿qué con las componentes del vector? A ver, ya Me lo está tienen. diciendo que Ajá, tengo 10.5 en I, que es en el lado positivo, sí, y menos 13 hacia abajo del lado negativo del plano cartesiano. muy Entonces, bien, me ubica en el cuarto cuadrante. correcto. Ahí está entonces. Muy bien. Fijándose en el signo de las componentes, concluimos que este vector está en el cuarto cuadrante, por lo tanto este ángulo está medido en contra de las manecillas del reloj, perdón, a favor de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Por lo tanto, hay que sumarle 360 grados para encontrar un ángulo positivo. Muy bien. Entonces, el ángulo phi que vamos a reportar va a ser 360 grados más el ángulo teta, ¿no? Aquí pongo más porque el signo negativo ya lo tiene el ángulo teta, ¿de acuerdo? Entonces eso evidentemente ya son 360 grados menos 51 grados. Y eso nos arroja 309. 309 grados. Ese es el ángulo que podemos reportar. Y listo, ya tenemos módulo del vector y el ángulo medido desde el eje X positivo, de forma usual. ¿Todo claro con el inciso D? Entonces, ¿ya les quedó también claro la notación y qué significa entonces ese menos?
Sí, profe. Ok, Sí, bien, quedó claro, profe. Gracias. si de nada. Bueno, ¿seguimos con algún otro inciso? ¿Con cuál creen que tuvieran? No les queda, o sea, ven esto y no les queda claro qué es lo que se tiene que hacer en los otros tres incisos. En el 5, ¿Cuál cinco? el ejercicio 5. Pero, Ah, ahora, en ese momento estamos hablando de los que estamos aquí enfrente, ¿no? En la pantalla. Profe, ¿le puede bajar un Sí, poco a la pantalla? Es que quiero tomarle una foto de la fórmula, o del procedimiento más bien. Gracias. ¿de verdad? Incluso aquí podemos hacer el comentario. El vector se encuentra en el cuadrante 4 para que eso también ayude a entender lo que está sucediendo aquí, ¿no? Bueno, entonces, con los otros dos incisos para este ejercicio, bueno, otros tres incisos, ¿sabrían qué hacer entonces en cada caso? En el A, en el B y en el C. sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, Sí, profe. ok. Bueno, entonces ya no, si no hay duda con los otros, vamos a ver un siguiente ejercicio para que vayamos viendo más procedimientos, ¿no? Vamos a tratar de agotar todos los posibles casos que les pudiera aparecer a ustedes. Bien, el siguiente ejemplo o ejercicio es el siguiente, es el que está mostrado a continuación. Dice, en la figura que tenemos aquí mostrada, hay tres vectores, A, B y C. Sus magnitudes están dadas en unidades arbitrarias, es decir, que los números tienen unidades que pueden ser metros, que pueden ser de newtons, hablando de fuerzas, que pueden ser velocidades, metros sobre segundo, etcétera. Bueno, determine la suma de los tres vectores y de la resultante, es decir, la suma, en términos de componentes y como magnitud y ángulo medido a partir del eje X positivo, es decir, de forma usual, ¿no? De la forma estándar. A ver, entonces, tienen esa información en la figura. ¿Qué se les ocurre realizar para responder lo que les están pidiendo aquí? Determinar la suma de los tres vectores. Primero, como en términos de las componentes. Sacamos las componentes con las funciones de coseno y seno Ajá. y después sumamos las componentes y ya con eso podemos obtener la magnitud. Ok, muy bien. Perfecto, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, estos vectores, vean, nos están dando la información de sus módulos y sus direcciones, nada más. Pero como bien mencionan, podemos con esa información obtener las componentes, es decir, darle la forma en términos de I y J. Entonces, ya habíamos visto un ejercicio, donde hacíamos justamente esos pasos. Aquí está, ¿no? Utilizamos esta información, vean, el módulo de un vector
su dirección para encontrar las componentes. Y después solo lo acomodamos en la forma estándar. Número más vector i más número por dirección j. Ok, entonces para el vector vamos a obtener para cada vector. Para el vector, aquí, vector A, ¿qué tenemos? A ver, ¿cuánto valdrán sus componentes? El vector A. Componente X. ¿Cómo lo determinamos? Sería multiplicar su módulo 44 por coseno por el ángulo. Ok, 44 por Por el coseno, ¿de qué ángulo? De 28 grados. 28 grados, muy bien. ¿Y eso cuánto nos da? Aproximadamente. $38. 38, ok. Dejarlo en 38. Vamos ahora, después a determinar la componente Y. Entonces, para la componente Y, que aquí hago el cambio, es igual a el módulo del vector, pero ahora aplicamos la función seno del ángulo que está ahí indicado. ¿Eso cuánto nos arroja? 20. 20, ok. 20 unidades. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir sobre el vector A? Que son 38 unidades de I más 20 unidades de J. Exactamente. 38 y más 20 unidades dirección J. Vean, ya obtuvieron la forma estándar del vector A. Y por los signos de las componentes debemos de ubicar este vector en el primer cuadrante, ¿no? Ambas cantidades son positivas, lo cual coincide perfectamente con la figura. Entonces, estamos en lo correcto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? No, Ok, profe. vale. Entonces, pues vamos, esto mismo que acabamos de hacer se va a estar repitiendo. Entonces, ahora para el vector B, aquí ya me adelanto. Entonces, este que es vector B. Entonces, todo esto lo quitamos. Los módulos también, eso no sabemos cuánto vayas. Ahora revisamos. Y listo. A ver, ahora, para el vector B. ¿Qué tenemos para el vector B? Pues sería igual 26.5 por el coseno de 56 grados. Ok, a ver. Sería la componente X, ¿cierto? Ajá. Ok. Componente X, ¿cuánto era? 26.5. 26.5. 26.5 por el coseno del ángulo de 56. Ok. 56 grados. ¿Y eso cuánto da? 14. 14. Ok. 14. Para la componente Y.
Entonces lo mismo, 25.6.5, ajá, por el seno de 56. ¿Y eso cuánto está arrojando? 21. 21, ok. Entonces vector B queda como 14 y más 21J. ¿Y esto que está aquí coincide con la figura? No, ¿Por qué no? ¿Qué notan? porque, ¿cómo se llama? Como Y es el X, por así Ajá. decirlo, bueno, es positivo en lugar de Está negativo. en el segundo módulo. Entonces está, o sea, lo que estamos obteniendo para el vector B nos estaría ubicando un vector en el primer cuadrante, Ajá, en cuando lugar en la del segundo. figura está en el segundo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es el grado, ¿no? ¿Perdón, qué? Bueno, el ángulo ¿Qué con el ángulo? A ver. no sería menos. Si metes menos, a ver, haz la misma cuenta, pero con menos 56. Y es que no tengo calculadora. Ok, Es que este ángulo está a favor de las manecillas del reloj y nosotros lo tenemos que tomar en contra de las manecillas del reloj, ¿no? correcto. Entonces serían 56 menos, no, 180 menos 56. Menos 56. Exactamente. Sería 124, ¿no? Ok, entonces aquí no es 56. Es como bien mencionan, 180 menos 56, lo que da, ¿cuánto? 124. Me pareció escuchar. Sí, 124. 124, ahí está. Entonces el ángulo que hay que utilizar es 124 grados. Entonces aquí lo dejo explícitamente para que lo recuerden ustedes, que es 180 menos 56. Por lo tanto, ¿qué cambia de lo que tenemos aquí? Quedan menos 14 para BX. Ok. Y para la componente Y, 21. 21. Ok, vale. Entonces hemos cambiado el signo de la componente X. Esta componente ya nos hablan de un vector que está en el cuadrante 2, que es justamente lo que tenemos en la figura. Entonces, mucho cuidado cómo toma el ángulo que toman para hacer los cálculos. Cerciórense muy bien o sea, no pierdan de vista en qué cuadrante está el vector para saber cuestiones como esta. Si hay que sumarle o restarle 180 grados o 360 grados, por ejemplo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, yo tengo una duda. Si no Sí. tuviéramos el gráfico, ¿cómo podríamos saber que se tendría que restar, bueno, a los 180, ¿cómo se sabría que se le tenían que restar 56 grados? Ok. Si no tuvieras el gráfico, te tienen que dar de alguna manera la información. Ajá. Para que ¿cómo se llama? Para que tú puedas ubicar el vector de forma correcta y no haya ambigüedad. Una forma, por ejemplo, si no te dieron el gráfico, a veces se utiliza los puntos cardinales. Por ejemplo, yo te podría decir, el vector B tiene módulo 26.5 y una dirección de 56 grados al norte del oeste. ¿Sí quedó claro esta última frase? Al norte
del oeste. Sí, profe. ¿Sí? Cuadrante Entonces, 2. norte, sur, este, oeste. Entonces, esos 56 grados nos dicen al norte del oeste. Entonces, primero en el oeste es dirección menos X, pero dicen al norte del oeste. Entonces, eso habla de que el vector se ha levantado de esta dirección esos 56 grados. Y está coincidiendo justo con el que tenemos en la figura. Entonces, si no te dan la figura, de alguna manera te tienen que dar la información para que tú te hagas una imagen correcta del vector y su dirección. Ok, profe, gracias. ¿Sí de nada? Entonces, bueno, también deberán de aprender o de recordar, mejor dicho, los puntos cardinales, ¿no? Para resolver algún ejercicio. Bien. ¿Alguna otra duda con este caso? Profe, Sí. A ver, vamos a ver el último. ¿Ok? Porque todavía nos faltan varias cosas aquí. Todo esto que estamos haciendo es solo para construir las componentes de los vectores. Aún no hemos resuelto nada del problema que nos están pidiendo resolver. Entonces, una vez más aquí borro esto, quitamos esto también. También esto y estos ángulos. Ok, ya que tenemos todo esto limpio, hacemos un vistazo. ¿Qué pasa con el vector C? ¿Tiene un ángulo de 270 grados? Un ángulo de 270 grados, muy bien. Y un módulo de 31 grados, perdón, de 31 unidades. Muy bien, entonces vamos a determinar las componentes X y Y de este vector. Entonces son 31 unidades como módulo, 31 unidades, y un ángulo de 270 grados. Para la componente X, ¿cuánto les arroja esa operación? 0. Ok, 0. Y para el eje, la componente Y, menos Menos 31. 31. menos 31. Muy bien. Por lo tanto, el vector C, ¿qué componentes tiene? 0i, 0i, ok. 31j. Menos 31, el signo Menos 31j. 31j. Así. O bien, de una forma más compacta, que se suele utilizar, pues solamente dejamos el término que no tiene 0. Es decir, podemos dejar como menos 31j. Y listo. Es el mismo vector. ¿Y este vector que hemos encontrado coincide con el de la figura? Sí. Está orientado hacia abajo. Muy bien. Listo, muchachos. Pues ya tenemos nuestros tres vectores, A, B y C, escrito en términos de vectores I y J. ¿Qué nos pide determinar? La suma. Pues entonces hay que sumarlos para el inciso A. Ahora sí, procedemos a resolver el problema. Inciso A. La suma de los tres vectores en sus componentes, expresada en sus componentes es muy bien. Entonces, pues ahora hay que retomar el vector A, el vector B
y el vector C. Bien, entonces aquí lo voy a ir acomodando. Entonces tenemos que encontrar la suma de A más B más C. ¿Qué nombre quieren darle a este vector nuevo? L. ¿Cómo, perdón? L. N. A ver, espero haber escuchado bien. N, muy bien. El vector N es la suma de A más B más C. Siguiente paso, sustituimos lo que vale cada uno de nuestros vectores. El vector A más el vector B más el vector C. Entonces, bueno, en lo que yo voy terminando esa parte, ustedes podrían ir ya haciendo las cuentas, ¿no? Y finalmente tenemos el vector C aquí. Ahí está. Entonces voy a borrar esto y eso lo mandamos arriba. Bien, ¿cuánto da este vector N? 24i menos 10, no, más 10 J. 24i, ok. ¿Y cuánto en J, perdón? 10. Más 10, ok. Ok, ¿todos de acuerdo? ¿Ahí todos llegan al mismo resultado? Sí, es ese, profe. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces ya tenemos la suma de estos tres vectores. Listo, ya tenemos el inciso A. ¿Qué nos pide el inciso B? De la resultante ahora como módulo y ángulo medido a partir del eje X positivo. Entonces ahora, inciso B, la suma de los tres vectores expresada, aquí era también expresada, en módulo y dirección. Recordemos que la dirección nos lo da el ángulo. Muy bien, ¿cómo procedemos ahora? Sería el módulo de n es igual a la raíz cuadrada Módulo de n, muy bien, expresado como la raíz cuadrada. de 24 al cuadrado. 24 al cuadrado, muy bien. Ahí está, más Más 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, correcto. Esto lo metemos en una raíz cuadrada y ¿cuánto da? 26. 26, ok. Hacemos aquí que el módulo de este vector es 26 unidades. Vean que aquí utilicé la notación para el módulo sin poner la flecha ni las barras verticales. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se confundan. Tenemos dos, recuérdenos, hay dos formas que tenemos para hablar del módulo de un vector. Muy bien, ya tenemos módulo. Falta encontrar el ángulo. Entonces, tangente inversa, ¿de qué cuenta? De 10 entre 24. De 10 entre 24, en ese orden. Componente Y entre componente X, siempre. ¿Y eso cuánto les da? Una vez que aplican la tangente inversa.
Punto 39. Punto 39. Es 22.6. Ok, y el ángulo. 22 punto qué, perdón. Punto 6. Punto 6. Ok, 22.6. Entonces vean, ya tenemos la suma expresada en su módulo y dirección. Es decir, que si quisiéramos, ¿no? Graficar esa resultante, como no tenemos, vean, como no tenemos una escala aquí en la figura, lo más adecuado sería utilizar el módulo y de la dirección para más o menos hacer un bosquejo de eso. Entonces la suma de estos tres vectores estaría dado como algo así, ¿no? De hecho, como es 26, algo así, por ejemplo. Aquí en rojo estaría nuestro vector f. O perdón, como dijeron, el vector n, mejor dicho. Ahí está. Así, aproximadamente. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, con el procedimiento para este segundo caso? No, profe. Ok. Bien, pues esos son los ejercicios típicos que incluso hasta en la nivel bachillerato uno resuelve, con algunas variantes tal vez, pero eso, digamos, esa es la técnica que ustedes, digamos, deberían comenzar ya, ¿no? A trabajar, a dominar. Entonces, no hay, mientras que entendamos bien lo que nos están pidiendo y leamos correctamente la información que nos están proporcionando, no debería haber problemas a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de que recuerden muy bien qué es un módulo, cómo se calcula la dirección de un vector, si nos dan el módulo y la dirección, cómo obtenemos la componente de ese vector, utilizando las funciones seno y coseno, pero también cerciorándonos o teniendo cuidado de en qué cuadrante está nuestro vector para saber utilizar el ángulo correcto. Salvo esos comentarios, yo creo que no deberían ustedes tener mayor dificultad. También con las operaciones, por ejemplo, este menos, recuerden ustedes que es un escalar menos 1. Y ya sabemos qué hace un escalar en frente de un vector. Multiplica a cada componente, cambiándoles, si hablamos del menos 1, cambiándoles el signo. Bien, vamos ahora a resolver otro ejercicio, un poquito, no es complicado, pero sí demanda que ustedes como que comiencen ya a plantear soluciones alternativas para resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Digamos que ese ejercicio ya es como de tipo universitario. ¿Vale? Entonces, el siguiente ejercicio dice lo que voy a escribir a continuación. Ejercicio. Determine los valores de los escalares A y B. A y B. Tales que... Ok, a ver. Vean, voy a escribir lo siguiente. Tenemos un vector que vamos a llamar, o que tiene componente 2i más 4j. Tenemos un segundo vector que es 3i menos 2j. Bueno, pues aquí viene. Tenemos dos escalares a y b de esta manera. Y resulta que cuando esta operación se hace en su conjunto, nos debe dar como resultado 2i más 3j. Entonces el ejercicio consiste en determinar cuánto vale a y b
estos escalares de tal manera que la ecuación que aquí está puesta se cumpla. ¿Cómo podrían ustedes determinar esos valores? ¿Qué se les ocurriría realizar para atacar ese problema? ¿Sí queda clara la instrucción? O sea, ¿cuál es el problema que se nos está planteando? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, si es claro para todos qué es lo que nos está pidiendo el problema, entonces pensemos ahora en cómo darle solución. Entonces, a ver, con todo lo que hemos visto, toda la teoría de vectores, ¿qué podríamos utilizar para conocer los valores de A y B? A ver, entonces, este término, ¿a quién les recuerda? ¿A qué operación de los que vimos hasta este momento les recuerda ese primer término? La multiplicación de un vector por un escalar. La multiplicación de vector por un escalar, correcto. ¿Y en este segundo? Igual. Lo mismo, muy bien. Ok, entonces ya hemos identificado una operación de las que vimos. ¿Y cómo procedemos según esa operación? A se va a multiplicar por el valor de I y de J, al igual que B. Ok, no por el valor de IJ, sino por las componentes X y Y. Ok, ¿vale? No es una cuestión ahí de tener cuidado con cómo se mencionan las cosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las operaciones con vectores, ¿ok? Tenemos lo siguiente. O sea, todo lo que vamos a construir a continuación está basado exclusivamente
en las operaciones que hemos visto hasta este momento. Entonces, como bien mencionaron, tenemos aquí la multiplicación por escalar de un vector con un escalar. Entonces, este término, ¿cómo se reescribe ahora? ¿Cómo quedará? Sería 2A por I más 4 2A, ajá, más 4AJ. más 4AJ, correcto, sí. Es lo que dice la multiplicación por escalares, ¿no? De un vector con un escalar. El escalar se distribuye, ¿no? Se mete en cada una de las componentes, como también mencionaron. Listo, ya tienen el primer término. Ahora, más, ¿cómo queda el segundo? Tres BI Ajá, menos 2BJ. correcto. Pues la B se mete aquí y también aparece acá. Listo. Y lo que tenemos aquí en color rojo, pues, como no lo hemos tocado, pues lo seguimos poniendo ahí, sin cambios. Ahora, ¿qué operación notan que tenemos a la izquierda? La suma de vectores. Suma de vectores, correcto. Este que está en amarillo con azul es un vector nuevo. Este otro es un vector distinto y que está en color verde con azul. Entonces digamos que este es un vector E más un vector F. Tenemos la suma de dos vectores. ¿Y cómo procedemos con la suma de dos vectores? Las componentes más la componente, bueno, y más I. Ok, componente X. Bueno, Componente componente X. X más Ajá, componente. ok. Entonces, usando esa idea, ¿qué debemos escribir a continuación? Separarlos. Separarlos. Creo que al contrario, sería sumar los términos semejantes. Ajá. ¿Y qué resultaría? 5. 5 BI, ABI. ¿Por qué? ¿Por qué Ah, BI? no, sería 5. No, pero ¿por qué 5? A ver. ¿Cuánto vale la primera componente? ¿Cuánto vale la componente X del primer vector? 2. 2A. 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 Este término es la componente X del primer vector. ¿Cuánto vale la componente X del segundo vector? 3B. Por lo tanto, cuando se haga la suma, 5AB. no. 2A más 3B. 2A más 3B. Exacto. No son... A ver. Control C. Ok, aquí control B. 2A más 3B. Y este término tiene que ir multiplicado por el vector unitario I. A ver, dígame si para todos es claro o no es tan evidente este paso. Sí, es claro. Sí, profe. ¿Sí? Lo único que estamos Yo haciendo es... quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero saber por qué, si se supone que creo yo es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? O sea, lo mismo que ¿qué? Como si estuviera expresado anteriormente. No me es claro como anteriormente. Ajá, por ejemplo, 2AI, Ajá. 2AI Sí. y 3BI, o sea, como están en la parte superior, Sí.
bueno, y al bajarse ¿cómo se dice? Ponerse de esa manera como la tiene abajo y Sí. multiplicarse por i, no se supone que es lo mismo como si estuvieran arriba. Bueno, pero aquí ya los factores de x puntos. Es exactamente, o sea, a ver, es lo mismo que hicimos cuando vimos la suma. Ajá, que mencionamos, ¿no? Tienes tus dos vectores. Así que nota que es la misma forma. Lo que haces aquí es sumar tus términos semejantes, ¿no? Entonces, si lo haces por términos semejantes, vas a escribir AX y más BXI. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Lo siguiente es, bueno, pues notemos, este es un término semejante, el I, y el I está apareciendo en los dos sumandos. Pues lo factorizamos. AX más BX I. Sí. Y es lo que tenemos justamente en este término. Es lo mismo que hicimos en esta operación. O sea, si tienes lo que tú comentas es cierto. Es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué hacerlo de esta manera? Ajá, lo que estoy eso es lo escribiendo. que Ok, porque justamente el siguiente, bueno, esto que está aquí y, o sea, esta componente X tiene que ser igual a la componente X del lado derecho. Ajá. Ajá, nota que en el lado derecho solamente tienes una I. Y si tú la dejaras así distribuida, como sabemos que también es válido, tendrías dos I. Entonces, pues es mejor juntar todo lo que tenga I, todo lo que tenga J, para después proseguir con el siguiente paso. Ok. Ajá, o Ok, sea, ok. estamos todo esto preparándolo para después ya pasar a conocer cuánto vale A y B, que no se nos olvide, es lo que queremos hacer. Conocer cuánto vale A y cuánto vale B. Ok, entonces, bueno, si ya bueno, se aclaró la duda y no hay alguna otra, ¿qué quedaría en la otra componente? 4A 4A menos 2B. menos ¿No 2. sería más menos? No, ¿verdad? Pero si operas esos signos. Ya negativo. Ah, ok. Ajá. Entonces, aquí hay que tratar de escribir todo esto de la forma más compacta posible, ¿no? Más simplificada. Listo. ¿Dudas con el término que acabamos de escribir? No, profe. ¿No? Entonces, seguimos utilizando la operación de suma, así como la vimos. No hemos hecho nada extraño. Y esto tiene que ser igual a 2i más 3j. ¿Vale? Entonces, vamos a regresarnos. Voy a cambiar de pantalla. Bueno, de pizarra. Y entonces vean lo que dijimos cuando vimos la suma. Dijimos, ok, tenemos este número, AX más BX. A esto lo vamos a llamar RX. O sea, a lo que obtenemos aquí lo vamos a llamar RX. A lo que tenemos en AY más BY lo vamos a llamar R sub Y. Para que veamos que esto se parece a un vector. De hecho, es un vector. ¿Qué es lo que estaría sucediendo aquí? 2A más 3B, o sea, este número al momento de hacer la operación, ¿cuánto tendría que dar para que la igualdad se respete? 2. Exactamente, 2. Al 2 que está aquí. Porque I con I, o sea, tienen que coincidir. No podemos igualar 2A más 3B con el 3 que está aquí, porque estamos cambiando el orden. O sea, es I con J, eso no es posible. Ok, entonces voy a escribir lo siguiente. De lo anterior, o sea, de la línea que tenemos justamente arriba, ok, de lo anterior, podemos obtener lo siguiente. ¿Vale?
Entonces, a ver. Hay un primer resultado que nos dice 2A más 3B tiene que darte 2 para que la igualdad sea cierta. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Ok, ¿cuál es la otra parte que tenemos que encontramos? 4A menos 2B me tiene que dar 3. Exactamente, 4A menos 2B tiene que darnos como resultado 3. El 3 que está ahí. Ahí está. Y entonces esto, muchachos, ¿a qué se parece? Este tipo de problema. Una ecuación de dos incógnitas. Exactamente, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y como ustedes saben, pues hay varios métodos, ¿no?, para resolver ese tipo de problemas. Igualación, sustitución, suma, resta, gráfico incluso. ¿Cómo lo resolveremos ahora? Por sistema de ecuaciones no se podrá. Es un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿por cuál de los métodos que ustedes conocen o que recuerdan podemos darle solución a este problema? Por eliminación. Ok, por eliminación. Ok, muy bien. ¿Qué eliminamos? Voy a ponerlo aquí. A continuación, se resolverá el sistema de ecuaciones. A ver, entonces por eliminación, ¿qué se elimina? A ver, ustedes díganme. Díganme los pasos y yo pues lo voy escribiendo. Podemos multiplicar la primera por menos 2. Ok. Para que dé menos 4, ahí se elimina el 4 de los dos. Muy bien. Y ya solo se... De acuerdo, entonces es menos 2 para multiplicar a la primera ecuación. Ajá, sería por todo. Muy bien, entonces bueno, aquí, listo. Muy bien, entonces al hacer esta operación, multiplicar todo por menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 4A, menos 6B, menos 4. Menos 4A, muy bien. Menos Menos 6B, 6B. correcto. Igual a menos 4, ¿no? Menos 4. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Ok, vale. ¿Cuál es el siguiente paso en este método? Ya eliminar el 4 con la ecuación segunda. Ok, entonces con la ecuación número 2 la sumamos. Esta la sumamos con la anterior ecuación. Muy bien. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 8B es igual a menos 1. Menos 8B, ok. Menos 8B tiene que ser igual a menos 1. Ok, muy bien. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el 8 lo Que B pasamos. es igual a un octavo. Ok, que B es igual a 1/8. Listo. Ya tienen entonces el primer valor. Un primer valor de una de las incógnitas, de una de las escalares que estamos buscando. B vale 1/8.
¿Cómo procedemos a encontrar la otra incógnita, el otro escalar? Sustituyendo el valor de B en una de Eso lo las ecuaciones. sustituimos en la ecuación original. Ok, entonces con el valor de B, obtenemos el valor del escalar A. Bueno, entonces, ¿qué ecuación dijeron que utilizaríamos? Tenemos dos. ¿Cuál ven que les sea más fácil o les agrada más? Yo creo que por cuestiones del factores aquí podría ser este. Ok, entonces de aquí. Aquí me marcó un güey, pero no veo nada. Vale, entonces sustituimos en esta ecuación el valor de B. Entonces sería No, güey, te veo uno por 4A. Mira, sí. Ay, son los 4, güey. Están manquitos, güey. Por 8 y por 1/8, y eso tiene que ser igual a 3. Si resuelven esa operación, te hacen todos los pasos, ¿cuánto da el valor de A? Voy a ver un poco esto hacia arriba porque tal vez no se alcance a distinguir hacia abajo. Para todos es claro los pasos que hay que hacer aquí, los pasos ya algebraicos. Sí, probé. ¿Sí? Ok, entonces bueno, ustedes me dicen cuál es el valor de esa A. 13/16. 13/16, ok. A ver, vamos a anotarlo. Ok. Sí, todos llegan a ese resultado. ¿Hay alguien que por ahí encontró un resultado distinto? Sí, profe, 13/16. Yo encontré un 16avo. Un 16avo, ok. A ver, entonces vamos a... Ok. El resultado, si las cuentas no me fallan, son 13/16. Son 13/16. Entonces, aguas, porque un 16avo hay que checar bien en los cálculos, ¿no? El despeje de A. Este menos 2/8 lo pueden simplificar a 1/4 y como es negativo pasa sumando al 3. El 3 lo pueden expresar como una fracción, 12/4, o sea, 12/4. Lo suman con 1/4 y eso arroja 13/4. Después el 4 lo mandan dividiendo y entonces tenemos el 13/16.
Entonces, bueno, teniendo los resultados, si uno quiere comprobar que su resultado es correcto, pues tenemos que regresarnos a nuestra ecuación, por ejemplo, a esta ecuación. Y al momento de sustituir lo que vale A y B, en cada componente tiene que darnos el vector que está en color rojo. O a nivel de ecuaciones, a nivel del sistema de ecuaciones, eso quiere decir que esas dos expresiones son ciertas, ¿no? Es decir, se sustituye el valor de A y B en cada ecuación y les tiene que dar respectivamente 2 y 3. ¿Ok? ¿Dudas con el procedimiento para resolver este ejercicio? No, profe. Muy bien, entonces, bueno, como pueden ver aquí, en este tipo de problemas, por ejemplo, ya como que no, ya, o sea, lo que busco en estos tipos de problemas es que ustedes ya salgan un poquito como de la rutina de solamente calcular módulos, direcciones o componentes, sino emplear la teoría que ustedes que hemos revisado para abordar los problemas de una manera distinta. Entonces vean que en este caso, utilizando las operaciones con vectores que hemos visto, al menos la multiplicación por escalar y la suma, llegamos a un sistema de ecuaciones que se resolvió por el método de reducción y pues dimos ya con la respuesta. Bueno, vamos a resolver un último ejemplo para que vean otras formas de, otro tipo de ejercicios que se nos pueden llegar a presentar. Bien, entonces en este ejemplo o ejercicio, la instrucción es la siguiente. Dados los vectores que voy a nombrar a continuación, dados los vectores que voy a llamar, por ejemplo, vector U, igual a un escalar C por I más 4J y el vector V que tiene como componente 6I menos, que será 3, sí, 3J. Ok, tenemos estos dos vectores. Dados estos vectores, determine el valor de C, ok, del valor de esa C que aparece ahí en el vector U, que permite que los vectores sean ortogonales. A ver, ¿cómo podemos determinar el valor de esa C, de esa constante C que aparece ahí? De manera que estos dos vectores tengan direcciones ortogonales. El hecho de que dos vectores sean ortogonales
¿Qué implica? ¿Qué cuestiones o qué resultados implica esa característica? Que es un No, espérame. Que los dos den un ángulo de 90 grados. 90 grados. No que los dos den como resultado, sino que entre ellos se forma un ángulo de 90 grados. Eso es lo que significa que sean ortogonales. Eso está bien, lo que acaban de comentar. Que su producto escalar sea igual a 0. Pero exactamente, pero lo que implica esta idea de que hay entre ellos haya un ángulo de 90 grados es que su producto escalar sea igual a 0. Es ahí donde radica la mayor importancia, ¿no? Y justo lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si los vectores U y V son ortogonales, o sea, queremos que eso suceda, se debe cumplir que su producto escalar sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la propiedad 2, me parece, del producto escalar. Entonces, lo que tenemos que escribir a continuación es lo siguiente. El vector U punto el vector V tiene que... Bueno, primero lo vamos a desarrollar. ¿Esto a qué es igual? A ver, sustituimos los vectores. Y este producto escalar, ¿cuánto tiene que darnos? 0. 0. ¿Ok? Si son ortogonales, o queremos que sean ortogonales, entonces su producto escalar tiene que ser 0. Vamos a desarrollar entonces la igualdad que tenemos aquí. Desarrollemos este término. ¿Cuánto dan si desarrollamos bajo el producto escalar? ¿Recuerdan cómo opera el producto escalar? De C por 6. C por 6, ok. Ok, o sea, 6C. Muy bien. Y afuera, y... ¿Cómo se dice? ¿O no? No. ¿Cómo se dice? O sea, va una I y así. Sí, pero que no, bueno, entre paréntesis 6 por C. Bueno, no sé si ahí igual aplique el dejar el I afuera de esa multiplicación. Ok, ¿qué dicen ustedes, muchachos, el resto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo no. No, solo se deja expresado 6C, porque son escalares, ya no van letras. Ya no, ajá. Como es un producto escalar, debe de darnos un escalar, o sea, un número. Por lo tanto, no es posible I y J. Ok, 6C por 6, después más. 4 por menos 3. 4 por menos 3. 4 por menos 3. Entonces, vean aquí, ya no se agrega ni I ni J. Si lo hacen, ya por default estaría mal. Y esta operación tiene que ser igual a 0. Esa es la condición de que sean perpendiculares. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos a continuación? Que C es igual a 2. Exactamente. Entonces aquí podemos resolver 6C menos 12 es igual a 0. Despejamos C, que es igual a 12, entre 6. Y esto es igual a 2, como mencionaron.
Listo. Ya tenemos el valor del escalar C que hace que estos dos vectores, bueno, los vectores que nos dieron, U y B, sean ortogonales. De ahí está entonces la solución. ¿Quedó claro entonces cómo fue que la propiedad 2 aquí se ocupó? La propiedad 2 para el producto escalar se ocupó para resolver este ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vean, hay que sacarle provecho a esas propiedades. O sea, no por nada se comentaron. O sea, tienen una utilidad y en este caso nos lleva, como ven, este producto nos da lugar a una ecuación simple, con una incógnita. Bien, pues en general, así a grandes rasgos, estos son algunos de los ejercicios típicos que ustedes se van a encontrar para los vectores. Por ejemplo, en la lista de ejercicios, no la de la tarea, sino en las que les puse en Classroom, para que ustedes también vayan practicando y no solamente se queden con los ejercicios de las tareas, pues se van a encontrar de este estilo. Ejercicios numéricos, donde encuentren módulos, direcciones. Ejercicios donde les den el módulo y la dirección y ustedes necesiten encontrar las componentes para hacer operaciones con los vectores. O bien, problemas un poquito más de estilo algebraico, en el que aplicando las propiedades u operaciones con los vectores, puedan ustedes resolver el ejercicio. Bien, preguntas, comentarios finales antes de dar por finalizada nuestra sesión. Yo, profe, tengo una duda, pero en el pasado. Ok. En el penúltimo. Ya no entendí bien cómo sacó A. Ahí fue mi duda. Aquí el valor de la escalar A. Sí, ya no entendí cómo quedó el 13/16. Esa fue mi duda. Ok. Hasta bueno, a ver, ¿estás de acuerdo que la operación que tenemos para resolver es esta? 4A menos 2 octavos igual a 3. Entonces aquí puedes, por ejemplo, 2 octavos reducirlo y queda un cuarto igual a 3. 4A menos un cuarto igual a 3. Ahora el un cuarto lo mandas como positivo al otro lado. ¿Cuánto es 3 más un cuarto? El 3 lo puedes expresar. 13 cuartos. Ajá, 13 cuartos. 13 cuartos. Y entonces A, al momento de despejar, pues es un cuarto que multiplica a 13 cuartos. Dándonos 13/16. Ya entendí, profe. Gracias. Sí, de nada. ¿Vale? Entonces, bueno. Bien, muchachos, pues permítanme, les pongo el link para registro de asistencia. Y bueno, no sé si exista alguna duda con relación a las tareas. Si no es el caso, pues estaremos terminando nuestra sesión en este punto.